Muy buenas, sean todos bienvenidos. Estamos el día de hoy 4 del mes 5 para nuestra cuarta hora de clase, ¿sí? Me encuentro con bachillerato en lo que es el área de sociales. Denme un segundito, voy a compartir pantalla. Listo. Nosotros en nuestra clase anterior nos habíamos quedado por quizás por decirlo, la división del Imperio Romano. Estamos viendo justamente desde los últimos días, quizás por decirlo en este caso, de lo que había sido el Imperio Romano, toda su extensión. Aquí justo tenemos un mapa donde podemos ver ambos colores que nosotros vemos, ambos colores, tanto ese moradito como ese parece medio cremita, todo esto era el lugar, el territorio que tenía el Imperio Romano en sus mejores momentos. ¿Qué sucede? Que como nosotros bien sabemos, tener un lugar muy amplio, especialmente en esos tiempos, era un poquito dificultoso por la comunicación, ¿verdad? Yo sé que si en estos momentos tengo algún pariente, alguna amistad, que quizás se va a los Estados Unidos, puedo tranquilamente usar el WhatsApp y hacer llamadas. Ya no es ni siquiera como antes, que yo necesitaba ir, quizás tener minutos para llamadas internacionales o quizás ir a una cabina y tener para llamadas internacionales y que cada minuto costaba bastantito, ¿verdad? Ya no hay ni siquiera la necesidad de eso. Ahora con el WhatsApp puedo hacer llamadas. Puedo hacer llamadas aquí a Estados Unidos, a Alemania, a Japón, si tengo el número, no hay ningún problema porque tengo conexión de internet. Esa facilidad la tenemos ahora, pero imagínense en esos tiempos, donde no había ni siquiera el fax, si es que queremos ponerle como un ejemplo. Entonces, esa comunicación en un territorio tan grande hacía que obviamente hubiera cierto tipo, bueno, de malos manejos. Tanto así que con el paso del tiempo, varios emperadores, bueno, tuvieron que tratar de arreglar esto. Dividieron el imperio en cuatro, el siguiente emperador lo volvió a reconstruir, tuvo todos estos percances que habíamos visto con la religión, ¿verdad? Primero, en este caso, la religión católica, si queremos darle ya un solo nombre para englobarla, por decirlo así. Hubo persecuciones a los católicos, después de eso ya hubo quizás por decirlo, una paz, porque cualquier religión era permitida, y ya después de eso la religión católica se volvió la oficial, cosa que después fue al revés. Pero bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, tantas circunstancias que sucedieron hasta que finalmente el imperio se dividió en dos por completo. El imperio romano de Oriente y el imperio romano de Occidente se dividió. Y obviamente en este caso ya hubieron, aparte de diferentes emperadores, si queremos decirlo de esa manera, o representantes, hubieron también diferencias en la manera de vivir en cada uno de los sectores. Vámonos en este momento del lado derecho, el Imperio Romano de Oriente. ¿Sí? Nos vamos a este lado, vamos a dejar por un ladito el de Occidente, un ladito, vamos a enfocarnos solo en este momento en el de Oriente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con todo este imperio? Nosotros, como podemos ver aquí, esto es un lugar, en este caso Constantinopla, podemos ver que es un lugar estratégico. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que pasar por aquí para poder llegar a Europa, a lo que actualmente es Europa. Y si quieres ir a Asia, tienes que pasar por aquí para poder ir a Asia. Entonces, como podemos ver, tenían un camino, si queremos decirlo de esa manera, un camino que quizás era privilegiado en cuestión a la mercadería, ¿verdad? Al comercio. El comercio es algo que en la actualidad seguimos teniendo. Ahorita en estos momentos, no sé si ustedes han visto las noticias o quizás les ha salido algún video de YouTube del problema que hay ahorita entre Estados Unidos y China con los aranceles, que han aumentado los aranceles. No sé si ustedes saben, pero muchísimas cosas se hacen en China. Por ejemplo, algunas, ¿cómo sería? No, mecanismo no es. Estos instrumentos que utilizan dentro de los teléfonos celulares, de los iPhone por dentro. Varias de estas cositas se las hace en China. Y obviamente ahorita al tener esta pequeña guerra entre ellos de aranceles comercial, si queremos verlo así, comercial, bueno, ha habido cierto tipo de cuestiones que hasta incluso iPhone de China acaba de cerrar.
y por lo tanto todas las personas que estaban ahí, bueno, en estos momentos están sin trabajo, ¿verdad? Entonces, hablando del comercio en la actualidad, que es tan importante, en esos tiempos lo era aún más. Entonces, Constantinopla o el Imperio Bizantino, que es el que vamos a ver, tenía justamente un lugar privilegiado, si queremos verlo así, con esta conexión, tanto de Europa de un lado como Asia del otro. Tanto es así que tenemos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en series o películas, El Camino de la Seda, ese camino de la seda que hacía que se conectara un lugar con otro. Entonces, hablando justamente a grandes rasgos, o sea, no vamos a ver ampliamente, sino que vamos a ver tanto el apogeo como la caída del Imperio Bizantino en estos momentos, ¿sí? Aquí nos dice justamente la formación del imperio, que a finales del siglo IV, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente. El primero desapareció en el siglo V, cuando el último emperador fue derrocado por los ostragodos, un pueblo germánico en este caso. En cambio, el de Oriente, el que vamos a ver ahorita, perduró hasta el siglo XV, 10 siglos más. Del siglo V al XV son 1000 años, con el nombre del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo su época de máximo apogeo en el siglo VI con Justiniano I, uno de sus emperadores, cuyo principal objetivo fue justamente restaurar el resplandor del imperio romano. ¿Y qué hizo para ello? Llevó a cambio una expansión militar. Acuérdense que en esos tiempos era un sinónimo de gloria o un sinónimo de que eres un buen gobernante cuando expandías tu territorio, porque estabas administrándolo bien, ¿sí? Un emperador que no se expandía quizás iba a ser un emperador que iba a ser criticado, porque eso eran épocas de bastante guerra, ¿verdad? De bastantes conflictos y el hecho de tener más territorio abarcaba más también comida, etcétera, ¿verdad? Entonces, Justiniano llevó a cabo una expansión militar por Occidente y conquistó el norte de África, la península itálica, el sur de España y los Baleares, enfrentándose a los reinos germánicos en esos tiempos. Y en la frontera oriental hizo frente al imperio persa. Es decir, denme un segundo, por este lado con los germánicos y por el lado de acá, en cambio, con los persas, en ambos lados. Es decir, combatió, por decirlo de esa manera, en ambos lados para poder expandir su territorio, ¿sí? También tenemos que promulgó varias medidas para organizar el derecho romano, que quedó recopilado en el Corpus Juris Civilis. No sé si ustedes se acuerdan, pero lo que es Grecia y lo que es Roma, ambos un segundo, listo. Ambos fueron una cuna, por decirlo, en este caso Grecia, de la democracia. Enseñó lo que nosotros tenemos actualmente como democracia, ¿sí? E igualmente varias leyes que nosotros tenemos en la actualidad fueron leyes que fueron creadas en esos tiempos y que quizás se han modificado el día de hoy, pero que a grandes rasgos se las ha podido tomar, como es el derecho a la libertad. Bueno, obviamente en esos tiempos tenías que haber nacido en Roma para ser libre, si no, no podía hacerlo, se lo transformó ahora, pero todos esos tipos de derechos fueron justamente en este caso, de los tomos, de los libros o las declaraciones que hicieron en esos tiempos, ¿sí? También promovió la expansión del cristianismo por todo el imperio de lo que viene siendo bizantino, ¿sí? Acuérdense que, bueno, en esos tiempos hubo esta quizás por decirlo, lucha antes, bueno, antes del imperio bizantino hasta que se dividió el imperio acerca del cristianismo. Tanto así que con el imperio bizantino, el cristianismo se alzó. Dejó de ser una religión que era una religión quizás escondida, por decirlo de esa manera, y ya fue una religión oficial. Acordémonos que anteriormente del cristianismo, en el paleocristianismo, en el cristianismo antiguo, incluso las personas que en ese momento estaban profesando la religión, eran personas humildes, eran quizás pescadores, etcétera. Así que varias de las cuestiones, como por ejemplo el arte del imperio del paleocristianismo, fue muy poco, fue subterráneo, incluso clandestino, hasta que finalmente cuando llegó con el imperio bizantino ya fue alzado. Tanto que varios lugares que en esos tiempos eran quizás mercados o lugares para hacer algún tipo de conferencia, tipo política, tipo también en este caso tipo de, cuando se me fue el nombrecito,
cuando están haciendo algún tipo así como cuando quieres saber si alguien es culpable o no, por decirlo así, en este tipo de lugares. Todos esos sitios se los dieron para los cristianos y comenzaron a hacer sus basílicas, sus iglesias. Por eso es que las iglesias son tan grandes, son tan vistosas. Aquí en Ecuador también tenemos iglesias grandes, bonitas, donde se puede ver hasta incluso oro en ellas, porque justamente de esos tiempos, ¿sí? Decadencia del imperio, a pesar de que el imperio obviamente llegó a ser un imperio muy grande, que estuvo desde el siglo V hasta el siglo XV, obviamente hubo un momento en el que ya empezó a decaer el imperio, porque también por todas las invasiones que había, ¿verdad? A partir del siglo XI, el imperio ya empezó su decadencia, pero por varias causas. ¿Qué sucedió? La presión de árabes y turcos. Acordémonos que ya para el parte de Asia, en este caso aquí, la parte que podemos ver Asia Menor, Egipto, los árabes, los persas, ellos tenían otro tipo de religión, obviamente, y que que chocaba, con este caso, con el catolicismo. Los árabes conquistaron las provincias más ricas, Egipto, Palestina, Siria, que antes le había pertenecido al Imperio Bizantino también, y los agravó a una crisis económica. Los turcos se convirtieron en enemigos de Bizancio y lanzaron numerosos ataques a sus fronteras. Como les digo, en esos tiempos era bastante guerra, entonces era normal que algo así pasara en todo este tipo de sectores, ¿verdad? También hubo Deja. crisis económica. ¿Qué pasó con la crisis económica? Fue propiciada por las continuas guerras, porque obviamente estas guerras necesitaban un capital, no solo humano, sino también un capital monetario. Entonces, esto hacía obviamente que ese capital monetario fuera a parar para esas incursiones, pero no para otras, que en este caso también podía ser la vida natural y normal de la población, ¿verdad? Limitaron el rendimiento, obviamente, agrícola y afectó el comercio. Además, las rutas marítimas fueron controladas justamente por el comercio, no pudo seguir entonces progresivamente por los mercaderes italianos. Las consecuencias fueron despoblación rural, pues los campesinos emigraron a la capital y el ejército se debilitó debido al elevado coste de mantenimiento que significaba para el Estado poder tenerlos, en este caso, equipados, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de crisis, tanto del alimento, como siempre suele suceder en este tipo de cuestiones, como monetario, mercantil, hicieron que poco a poco tuviera una crisis económica el Imperio Bizantino y obviamente comenzó a bajar tanto en su personal y armamento, terreno, porque los otros lados empezaron a conquistarlos, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo el imperio, de tener todo esto de color naranja, empezó a tener solo lo que está dentro de la línea roja. En este caso, ya en el siglo XII. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Entonces, aquí podemos ver cómo poco a poco empezó a perder territorio por los persas, por los árabes, por los búlgaros y así sucesivamente todo lo que viene siendo el imperio. ¿Y qué pasó? Que progresivamente el imperio fue ya cediendo territorios hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital, de Constantinopla, el último resquicio que quedaba de bizantino, de todo el imperio. Y el imperio después de esto fue liquidado después de 1000 años de existencia. ¿Qué sucedió? Acuérdense que esta era la parte en la que tranquilamente podían ir los comerciantes junto a lo que viene siendo Europa o incluso a lo que viene siendo Asia. ¿Qué pasó? Que en el momento en que bueno, actualmente nosotros conocemos como europeos, no pudieron ir a lo que viene siendo el camino de la seda para poder comerciar con Asia, con India especialmente. India que tenía todo lo que viene siendo sus productos, sus condimentos. Yo no sé si ustedes en algún momento, quizás por salud, en algún momento, alguna ocasión, tuvieron que comer sus alimentos sin sal, sin condimentos. ¿Cómo les supo? ¿Alguno de ustedes tuvo esa pequeña anécdota? O por último, justamente se les olvidó ponerle sal, por decirlo así, a su comida. ¿Qué sabor tuvo? A ver, veamos. Si es que en algún momento alguien tuvo algún tipo de anécdota así. Caballero José, José Holguín, díganos, ¿usted en algún momento pudo probar quizás sus alimentos así sin algún tipo de condimento?
Sí, cuando incluso estuve el accidente de la moto, Ya, más que todo, a veces cuando ya me tocó justo de ir a laborar, porque me dieron 8 días nomás, ya, más que todo en la hora del trabajo, hay hora de almuerzo que, bueno, no es como que esté en su casa, pues no, claro. no le ponen todos los condimentos. Ah, Tenía que ya. Entonces, ya de ley comer eso, es pedirle de favor a la señora de que vendía la comida que no le, que la preparara sin sal, mi pedido, porque me hacía daño, pues no. claro, pues estaba enfermo en ese momento. ¿Y qué tal el sabor? ¿Le gustó? Al principio no, pero después ya Se ya acostumbró. iba acostumbrando porque ya era obligación. Listo, entonces, muchísimas gracias. Entonces, obviamente ya cuando uno se acostumbra, ya cualquier cosa pasa, por decirlo así. Pero por lo menos aquí en Ecuador estamos tan acostumbrados a tener nuestros condimentos, a ponerle el refrito, ¿verdad? Cebolla, tomate, pimiento con ajo, el refrito, todo lo que viene siendo eso. Incluso nuestra comida para algunos extranjeros es muy sazonada. Hay gente, por ejemplo, tipo en Asia, que come con poco condimento. Entonces ellos, al momento de venir a Ecuador, como que todo les sabe con bastante sabor. Entonces, así como a nosotros se nos hace un poquito complicado quitarle ese sazón a nuestra comida, pasó lo mismo en esa época. ¿Por qué? Porque todas esas especies venían de la India. ¿Y qué pasó? Que en el momento en el que, en este caso, los persas, los árabes, musulmanes, etcétera, tomaron ese territorio, ya no podían comerciar, ya no podían ir por la ruta de la seda. ¿Y qué sucedió? Que en España decidieron ir a una nueva ruta, darle la vuelta al globo para poder llegar a la India. Pero ¿qué sucedió? ¿Llegaron a la India los españoles o no llegaron a la India? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? ¿Quiénes encontraron América? ¿Quiénes nos conquistaron? Los españoles. Exactamente, los españoles. Como a veces dice el meme, fui por cobre y encontré oro. Ellos quisieron ir a una nueva ruta para llegar a la India porque ya no podían ir en esa ruta justamente por esta conquista, porque acuérdense que el libro nos dice que el Imperio Bizantino cayó en 1453 y se supone que Cristóbal Colón llegó a América en 1492, el mismo siglo, pero varios años después. ¿Por qué? Justamente por eso, porque querían encontrar una nueva ruta para poder seguir comerciando, ya no tener que recurrir a la ruta de la seda porque ya había sido tomada. ¿Y qué pasó? Bueno, encontraron América y fueron por hoy, bueno, llegaron y ya pasó otra cosa, ¿verdad? Pero dense en cuenta cómo estos acontecimientos históricos se conectan. Hay conexiones. Si no hubiera caído el Imperio Bizantino, hubiera seguido la ruta de la seda y quizás los europeos nos descubrían, porque ya estaba descubierto América, ya había cultura aquí, ya había civilizaciones, pero ellos iban a conocer América quizás muchos años después, años después. Quién sabe si hubiera pasado lo mismo. Quizás lo hubieran descubierto en 1600, 1700, donde ya las leyes eran diferentes. Pero bueno, la cuestión es que cómo es esa conexión si queremos verlo de esa manera. Una cosa pasa, sucede otra y esto abre camino de posibilidades, ¿sí? Entonces, eso pasó con la caída de Constantinopla, ¿sí? Aquí el librito nos dice que justamente el imperio fue cediendo territorio hasta que en 1453 las tropas turcas se apoderaron de la capital y Constantinopla, lo último que quedaba del imperio bizantino, fue liquidado después de 1000 años de existencia, ¿sí? Ahí quedó. Entonces, por eso le digo, obviamente no vamos a ver todos los emperadores, porque imagínense cuánta historia va a haber en más de 1000 años que tuvo el Imperio Bizantino, pero estamos condensando lo más importante, si queremos verlo así. Con tal, el Imperio Bizantino fue un imperio muy importante en esos tiempos también, y que obviamente hacía conexiones, dejó mucha herencia, porque incluso en la actualidad el arte del Imperio Bizantino, que es más que todo un arte religioso, porque se enfocó bastante en la religión, es un arte que se sigue estudiando hoy en día. Y nos habla un poquito de la política y la sociedad que había en esos tiempos en el Imperio Bizantino. La religión cristiana, como les decía, impregnó la vida política, social y cultural. Políticamente fue un estado teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? Que estaba regido por la religión. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en películas o en series antiguas, que
bueno, por decirlo quizás el Papa, ¿ya? O el ente religioso era tan importante que incluso era una figura política, tenía decisión política. Ahora en la actualidad, en Ecuador 2025, que un político tenga una religión no tiene nada de malo, está perfectamente bien que tenga algún tipo de religión, pero que, por ejemplo, un católico, un cura, que por ser cura vaya a tener un cargo político, no. Si quieres tener un cargo político está perfecto, pero no es porque eres cura vas a tener un cargo político, no. Anteriormente, en esos años anteriores, era así. Un cura o un papa, incluso el papa, tenía poder político, no solo religioso, ¿sí? Entonces, por eso es que en esos tiempos hay veces, ocasiones que en alguno que otro papa fue como que no muy religioso, quizás por decirlo así, porque tenían mucho poder político, ¿sí? Era importante ese puesto. Es decir, el emperador o el Basilius era considerado representante de Dios en la tierra y ostentaba el poder político y religioso. El poder del emperador estaba reforzado por un cuerpo de funcionarios y un ejército potente. En este marco, la jerarquía eclesiástica tuvo una fuerte influencia política y a menudo las disputas religiosas atentaban tanto a la política como a la sociedad y a la economía. Es decir, tenemos en este caso a nuestro emperador y el emperador también había este ente religioso importante. O sea, obviamente, en este caso, el ente religioso no iba a ser más importante que el emperador o que en este caso, pero aún así tenía una importancia política, tanto así que cuando hubieron lo de las cruzadas, todo este movimiento que hubo para poder conquistar de nuevo Jerusalén, etcétera, fue un tema muy importante, social y cultural, no solamente de la gente que tenía quizás la religión católica como su religión, no, fue una cuestión social que hubieron, tanto así que de la Edad Media a la Edad Moderna hubo una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la gente se iba en ocasiones a esas cruzadas. ¿Por qué? Porque si tú ibas a esas cruzadas, ibas a tener perdón por tus pecados, ibas a tener ¿cómo se llama? Se me fue el nombrecito de las iglesias que hacían, se me fue el nombre, ya después se las digo, pero en esta cuestión era que podías entrar, como se dice en esos tiempos, al reino de los cielos. ¿Y qué pasó? Que muchos lugares quedaron deshabitados, personas nobles que iban a esas cruzadas volvían y no habían herederos, o mejor dicho, fallecían y no habían herederos, cosa que todo ese territorio lo cogía o la iglesia o el emperador de esos tiempos, etcétera. O sea, fue algo social bastante. Por eso es que dice que la religión fue tan importante por esos tiempos, ¿sí? Y la sociedad estaba jerarquizada. Se distinguían varios grupos sociales: esclavos, campesinos, comerciantes, miembros del ejército, clero y nobleza también. En el rango superior figuraba el emperador, que estaba rodeado de lujos, y la base de la economía era la agricultura con la explotación de los latifundios. ¿Qué eran los latifundios? Los latifundios eran terrenos grandes que pertenecían a una persona, pero que esta persona se los daba a otras para que pudieran hacer la agricultura, y obviamente tenían que darles dinero por prestarle su territorio, por decirlo de esa manera, ¿sí? También destacaba la manufactura de tela, que en el imperio estaba ubicado en la zona estratégica. Era intermediario entre Oriente y Occidente, de tela tiene que ser aquí. En ese sentido, destacaba la ruta de la seda, a través de la cual se importaba productos de lujo como seda, especies, telas y piedras preciosas, ¿sí? Entonces, como les digo, este es un resumen, por decirlo así, de todo lo que viene siendo el Imperio Bizantino, la importancia que tuvo, su decaída también, porque bueno, siendo 1000 años, aprender completamente a fondo sería bastante, ¿verdad? ¿Alguien tiene, por favor, alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? Listo, deme un segundito. Déjenme, por favor, tomar lista. Un momentito. Nos encontramos en nuestra cuarta hora. Perfecto. Se encuentra Aguirre Urrunaga, perdón, Arcuria García, Benítez Villamar, Caicedo Camacho. Presente, licenciada. Listo, buen día. Cárdenas Franco, Díaz Vera, Gaspar Hernández. Lice, Dígame, nombre. pres-
Ujú. Listo, a ver, listo, señorita Viviana Alcuria. Perfecto. Ok. Gaspar Hernández, Gracia Hernández, Yuilema, segundo. Presente. Listo, caballero. Estaba en la siguiente, en la clase anterior, en la segunda, ¿pudo entrar? Sí. Listo. Se encuentra Laine Suárez. Lice, sí, me anotó. Listo, a ver, señorita Laines. Arcuria. Ah, sí, señorita Arcuria, ya está. Ya, muchas gracias. Listo. Disculpa. Mera del Peso, Molina Vera, Moncada Suárez. Presente, licenciada. Presente, Listo. Miss. Listo, a ver, señorita Suárez, no, señorita Moncada Suárez, ya está. ¿Quién más me dijo presente? ¿Nadie más? Listo. Montiel Suárez, Neira Barrera. Presente, mi. Listo, señorita Barrera. Y Salazar Astudillo también. Presente. Listo. Bravo Bermello. Presente. Listo. Góngora Vera. Holguín Chilán. Presente, licenciada. Listo. Lindao Acosta. Muñoz Aro. Navarrete Mera. Presente, Miss Navarrete. Listo. Perfecto. Cualquier cosita, por favor, pueden escribirme mediante WhatsApp. En el transcurso del día estaré subiendo la tarea, ¿sí? Que tengan una excelente mañana y pasen muy bien. Igualmente, licenciada. Gracias, pasen muy bien. Gracias.